Florencia, 1476. La mañana entró por la ventana del estudio como un rayo de luz, atravesando la penumbra donde Leonardo había estado trabajando durante 3 noches seguidas. Le temblaban las manos, no por cansancio, sino por algo más profundo, más peligroso. Acababa de darse cuenta de que el rostro que aparecía en la pantalla frente a él no era solo un rostro, fue una confesión silenciosa, una verdad que nadie más vería, pero que él ya no podía ignorar. El cepillo cayó al suelo. «Sé lo que hiciste», murmuró Leonardo para sí, con los ojos fijos en el cuadro inacabado de un comerciante, la curva imperceptible del labio superior, la sombra debajo de la ceja izquierda, ligeramente asimétrica, la desviación casi invisible de la mirada, que se alejaba de la luz, como si huyera de Dios. Eran detalles que cualquier otro artista habría ignorado, pero Leonardo no fue un artista cualquiera, fue un traductor de lo invisible, y lo que acababa de leer en ese rostro era una sentencia de muerte. El comerciante que posó para el retrato, un hombre llamado Antonio Verducci, respetado, sonriente, amado por la ciudad, había envenenado a su propia esposa 3 meses antes. Leonardo lo sabía sin necesidad de prueba. Él vio, no con los ojos que todos tienen, sino con esos otros ojos, esos que observan más allá de la superficie, que traducen el sonido oculto del músculo, la geometría de la culpa, la proporción exacta entre lo que se muestra y lo que se oculta. Se alejó de la pantalla y empezó a sudar frío, porque ahora Leonardo llevaba un peso que no pedía, el peso de ver demasiado. Y supo con la seguridad de quien dibuja la anatomía de los cadáveres a la luz de una vela, que ese regalo sería su mayor maldición. Respiremos juntos por un momento. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Esa extraña sensación de notar algo que nadie más nota? Una mirada desviada en una conversación, una vacilación demasiado pequeña para darse cuenta, una sonrisa que dura medio segundo más de lo debido. Leonardo llamó a esto el lenguaje secreto de la forma. Creía que todo, cada gesto, cada caricia, cada silencio, era un código esperando ser descifrado, pero también sabía algo más. No todo el código debería ser abierto, porque cuando empiezas a ver lo que otros no ven, dejas de vivir en el mismo mundo que ellos. Y eso, amigo mío, es una soledad sin nombre. Leonardo pasó los siguientes días evitando a Antonio Verducci. Rechazó invitaciones a cenar, puse excusa, se encerró en el estudio, intentando terminar otros encargos, pero el cuadro del comerciante quedó allí, inacabado, como una herida abierta. No podía tocarla, porque tocar esa pantalla era admitir que lo sabías, y admitir que lo sabías era convertirte en cómplice o en blanco. Fue entonces cuando la puerta del estudio se abrió sin previo aviso. Antonio Verducci entró con su habitual amplia sonrisa, vestido con telas costosas y llevando una botella de vino como ofrenda. Pero Leonardo vio algo más. Vio la imperceptible rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaron el cuello de la botella, no suavemente, sino con control, y vio, sobre todo, la mirada, esa mirada que se deslizaba por la habitación como quien busca algo escondido. «Mi querido Leonardo», dijo Verducci, su voz dulce como miel envenenada, «vine a ver cómo va mi retrato». Leonardo sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a sonreír. «Casi listo, señor Verducci. Solo unos últimos ajustes». «¿Ajustes?». El comerciante ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Qué tipo de ajustes?». Leonardo vaciló, y en esa vacilación, algo cambió en el aire, porque Antonio Verducci también sabía observar, no con la maestría de un artista, sino con la astucia de quien esconde secreto, y acababa de notar algo en el rostro de Leonardo, algo que no debería estar ahí: miedo. El comerciante dio un paso adelante, lentamente, como si se acercara a una presa herida. «¿Lo viste, no?». Leonardo tragó saliva. «¿Vio qué, señor? No me subestimes, Da Vinci». La voz de Verducci perdió toda su dulzura. «Tienes la molesta costumbre de ver cosas que no deberías. Dicen que se puede leer el alma de las personas a través de sus cuadros. Pensé que era una leyenda, pero ahora veo que no lo es». El silencio que cayó entre ellos fue denso, casi sólido. Leonardo sabía que se enfrentaba a una elección: mentir y tal vez morir, o decir la verdad y ciertamente morir. Pero entonces sucedió algo inesperado. Leonardo sonrió. Ni una sonrisa de miedo, pero una sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión peligrosa e irreversible. Porque Leonardo da Vinci, el hombre que dibujó lo invisible, que tradujo el lenguaje oculto de las formas, que vio lo que nadie más vio, acababa de darse cuenta de algo. Si iba a morir de todos modos, moriría haciendo aquello para lo que había nacido. Observando. Dibujo. Revelador. Si sientes el peso de esta historia, si estás empezando a comprender el precio de ver demasiado, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a este canal, porque aquí no contamos historias ordinarias, revelamos lo invisible. Y mientras Antonio Verducci lo miraba con ojos depredadores, Leonardo caminó hacia el lienzo inacabado,
tomó el pincel y dijo solo una frase. Déjeme terminar su retrato, señor Verducci. Creo que el mundo merece ver quién eres realmente. Antonio Verducci no se movió. Durante 3 interminables segundos, se limitó a observar a Leonardo con esa mirada calculadora, sopesando cada palabra, cada posibilidad, cada consecuencia. Luego hizo algo que Leonardo no esperaba. Se rió, una risa baja, casi divertida, como si acabara de escuchar un chiste malo. ¿Eres valiente, Da Vinci? ¿O simplemente loco? Quizás ambos. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Leonardo, un gesto peligroso de confianza o desprecio. ¿Sabes qué les pasa a los hombres valientes en Florencia? Mueren jóvenes, o desaparecen, o peor aún, siguen vivos, pero destrozados por dentro, mudos de miedo. Leonardo no respondió. Sus dedos agarraron el cepillo con tanta fuerza como para romperlo, pero su voz se mantuvo firme. Así que máteme ahora, señor Verducci, porque no dejaré de pintar lo que veo. Verducci se volvió lentamente y, por primera vez, Leonardo vio algo diferente en su rostro. No fue ira, no fue una amenaza. Era curiosidad genuina, como si estuviera frente a una criatura rara, fascinante y potencialmente peligrosa. ¿Realmente crees eso, no? ¿Quién puede ver la verdad en las personas? Que tus manos puedan traducir lo invisible. Leonardo sostuvo la mirada del comerciante. No lo creo. Lo sé. Y tú también lo sabes. Por eso estás aquí. Verducci dio un paso adelante y otro, hasta quedar a pocos centímetros del lienzo inacabado. Observó su propio rostro allí pintado, estudiando cada rasgo, cada sombra, cada detalle que Leonardo había captado. Y entonces sucedió algo extraño. Sus ojos se llenaron de lágrima. No tristeza, sino algo mucho más complejo. Una mezcla de reconocimiento, arrepentimiento y furia silenciosa. «Pintaste mi alma», susurró Verducci con voz temblorosa. «Pintó lo que me escondo de mí mismo». ¿Cómo se hace esto? Leonardo no tuvo respuesta, porque la verdad era que él tampoco entendía completamente su propio don. Era como si sus manos supieran cosas que su mente aún no entendía, como si el acto de dibujar fuera una forma de lectura profunda, una forma de traducir el lenguaje oculto que todos llevan pero que pocos pueden articular. «Solo miro», dijo finalmente Leonardo. «Observo lo que hay, lo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto». Verducci se secó rápidamente los ojos, recomponiendo su máscara de hombre poderoso. «Así que te voy a hacer una propuesta. Da Vinci, termina mi retrato. Pinta exactamente lo que ves. Pero nunca jamás muestres esta pantalla a nadie más. Ella permanece conmigo, encerrada, escondida, y a cambio te dejo vivir». Leonardo frunció el ceño. ¿Y por qué aceptaría eso? «Porque», dijo Verducci, dándole la espalda y caminando hacia la puerta, «no eres el único que ve demasiado en esta ciudad. Y hay otros, mucho peores que yo, que no serán lo suficientemente generosos para ofrecerle opciones». Se detuvo en la puerta, sin mirar atrás. «Tienes 3 días, Leonardo, 3 días para terminar el retrato. Después de eso, si escucho algún rumor, algún susurro sobre lo que sabes, no serás tú quien sufra. Será ese joven asistente tuyo, el chico de pelo rizado que siempre sonríe cuando te ve. ¿Cómo se llama realmente? Oh, sí, Marzo. La puerta se cerró con un suave clic, pero el sonido resonó en el pecho de Leonardo como un trueno. Marzo. El nombre atravesó a Leonardo como una espada de hielo. Marco era más que un asistente, era casi un hijo, un chico de 15 años que Leonardo había rescatado de la calle 3 años antes, cuando lo encontró intentando robar pigmentos en una tienda. En lugar de entregarlo a las autoridades, Leonardo vio algo en la mirada asustada del niño, un hambre no de comida, sino de belleza, de significado, de algo mayor que la miseria en la que vivía. Lo llevó a casa, le enseñó a mezclar pinturas, preparar lienzos, observar la luz, y Marco se convirtió en la única persona en el mundo en la que Leonardo confiaba plenamente, la única presencia que aliviaba la sofocante soledad de ver demasiado. Ahora ese hombre, ese asesino sonriente, había tomado a Marco como rehén. Leonardo estaba sentado en el suelo del estudio, con la cabeza entre las manos, intentando pensar, intentando encontrar una salida a aquel laberinto imposible. Si terminaba el retrato y lo escondía, estaría protegiendo a un asesino. Si revelaba la verdad, condenaría a Marco a muerte. Y si huía, ambos morirían de todos modos. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo y Marco entró corriendo, con el rostro iluminado por la emoción. «Maestro, maestro, no creerá lo que descubrí. Estaba en la biblioteca, estudiando esos viejos manuscritos que me pediste, y encontré algo increíble sobre las proporciones faciales y... Leonardo, ¿estás bien?» El niño se detuvo cuando vio la expresión de su maestro. La alegría desapareció instantáneamente de sus ojos. Leonardo forzó una sonrisa, pero sabía que Marco lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar. «Estoy bien, Marco, simplemente cansado». El chico se acercó lentamente, desconfiado. «Alguien estuvo aquí. Olí vino caro cuando entré. Era él, ¿no?
ese extraño comerciante. Leonardo vaciló. Marco tenía el mismo don que él, aún en desarrollo pero ya presente, la capacidad de leer signos imperceptibles, de juntar piezas que otros ni siquiera sabían que existían. No solo es raro, Marco, es peligroso, y ahora él sabe que yo lo sé. El chico palideció. ¿Qué quiere? Silencio, respondió Leonardo levantándose. Quiere que termine el retrato, y luego entierre la verdad con él. Y si no lo hago, Marco frunció los labios, comprendiendo al instante. Me usará contra ti. El silencio que siguió estuvo cargado de miedo y determinación. Marco se acercó al lienzo inacabado y estudió el rostro de Verducci con atención analítica. Entonces termine el retrato. Maestro, Leonardo miró al niño con incredulidad. ¿Qué? Termina el retrato, repitió Marco, ahora con voz firme, pero no como él quiere. Pintar la verdad, sí, pero de una manera que solo quienes realmente observan puedan ver. Haz lo que siempre has hecho. Esconde la revelación dentro de la propia imagen. Leonardo sintió algo encenderse dentro de su pecho, una chispa de esperanza, una posibilidad que no había considerado. ¿Estás sugiriendo que cree un código? ¿Un código que Verducci no entenderá, pero que otras personas, en el futuro, podrán descifrar? Exacto, dijo Marco, con los ojos brillantes. Siempre me dijiste que el arte es el lenguaje que atraviesa el tiempo, que un cuadro puede hablarle a personas que aún no han nacido. Así que habla con ellos, maestro. Dile la verdad a quien venga después, y deja que Verducci crea que le obedeciste. Leonardo miró al niño, a ese rostro joven lleno de coraje e inteligencia, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, no de sí mismo, sino de haber encontrado a alguien capaz de ver el mundo de la misma forma tortuosa y hermosa que él. Eres brillante, Marco, peligrosamente brillante. El niño sonrió, pero era una sonrisa triste. Aprendí de los mejores. Leonardo respiró hondo, volvió a coger el pincel y miró el lienzo con ojos renovados. Así que hagamos esto. Creemos la confesión más tranquila que Florence haya visto jamás. Una verdad tan bien escondida que Verducci nunca sabrá que está ahí. Pero primero debemos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Marco, cuéntame todo lo que sabes sobre Antonio Verducci, y no omitas nada. El niño tragó saliva y comenzó a hablar, revelando una red de secretos mucho más complejos y oscuros de lo que Leonardo jamás había imaginado. Marco caminó hacia la ventana, comprobando que no hubiera nadie cerca, y luego comenzó a hablar en voz baja, casi susurrando. Verducci no es solo un comerciante, maestro, es el hombre que controla la mitad del comercio de especias en Florencia, pero su dinero no proviene solo de eso. Hay rumores que escuché cuando estaba en las tabernas cercanas al puerto, haciendo entregas de pigmento. Dicen que presta dinero a tasas de interés absurdas y, cuando la gente no puede pagar, recauda dinero de otras maneras. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué otras formas? Marco vaciló, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Propiedades, hijas, silencios. Destruye familias enteras, maestro. Y nadie dice nada porque todos tienen miedo. Y su esposa no fue la primera. Hubo otro, hace 5 años. Ella también murió repentinamente, y todos aceptaron que era fiebre. Pero uno de los sirvientes, un anciano que trabajaba en la casa, dijo algo extraño antes de desaparecer. Dijo que la señora había descubierto algo sobre el patrón, algo terrible, y 3 días después estaba muerta. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces Verducci no es solo un asesino, es un depredador sistemático, y nadie se ha enfrentado jamás a él porque es intocable. Exacto, confirmó Marco, y ahora sabe que puedes revelar quién es. Por eso no puede simplemente matarte, maestro, porque su muerte levantaría sospechas. Eres Leonardo da Vinci, la gente te conoce. Te respetan. Si desaparecieras, habría preguntas. Pero yo, Marco sonrió amargamente, solo soy un niño de la calle que acogiste. Nadie preguntaría nada si desapareciera. Leonardo apretó los puños, la ira hirviendo bajo la superficie de una calma forzada. Él no te tocará, Marco. No lo permitiré. Pero para lograrlo, debemos ser más inteligentes que él. Mucho más inteligente. El niño asintió. Y luego añadió algo que lo cambió todo. Hay una cosa más, maestro. Hoy, cuando regresaba de la biblioteca, vi a Verducci hablando con un encapuchado cerca del puente. Estaban discutiendo algo en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. Verducci mencionó su nombre y dijo algo sobre una fecha límite. 3 días, exactamente lo que te dio. Leonardo procesó la información rápidamente, y él ya tiene un plan. Sea cual sea mi decisión. Si termino el retrato y se lo doy, probablemente nos eliminará de todos modos, para asegurarse de que el secreto muera con nosotros. Y si no lo termino, interrumpió Marco, con voz firme,
Nos matará no solo tú a nosotros también, pero lo hace parecer como un accidente o una venganza al azar. De cualquier manera, estamos muertos, a menos, añadió Leonardo, que encontremos una tercera opción, uno que no espera. Los dos se miraron, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una alianza forjada no solo en la confianza, sino también en la desesperación compartida. Está bien, dijo Leonardo, acercando un taburete y sentándose frente a la pantalla. Trabajemos, pero no terminemos simplemente este retrato. Creemos algo que Verducci nunca imaginó posible. Convirtamos este cuadro en una trampa. Durante las siguientes 48 horas, Leonardo y Marco apenas durmieron. El estudio se convirtió en un laboratorio de secretos y estrategias, donde cada pincelada estaba calculada, cada sombra tenía un propósito. Cada detalle llevaba un mensaje oculto. Leonardo trabajó con precisión quirúrgica, utilizando técnicas que había estado desarrollando durante años, capas de pintura translúcida que solo revelaban ciertas formas, con una luz específica, pigmentos que cambiaban sutilmente de color con el tiempo, proporciones faciales distorsionadas tan sutilmente que el ojo común nunca las notaría, pero que, para un observador entrenado, gritaban la verdad. Mientras tanto, Marco asumió otra tarea igualmente peligrosa. Comenzó a recopilar pruebas. Discretamente, utilizando sus contactos callejeros, recogió testimonios de personas que habían sido destruidas por Verducci, un zapatero que había perdido su tienda, una viuda cuyo hijo desapareció tras enfrentarse al comerciante, un médico al que habían obligado a firmar certificados de defunción falsos. Marco registró todo en un pequeño cuaderno, utilizando una letra diminuta y encriptada que solo Leonardo podía descifrar. La segunda noche, mientras Leonardo ajustaba los últimos detalles del retrato, Marco regresó al estudio con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Maestro, te seguí. OMS, Verducci. Lo seguí a su casa esta noche». Leonardo dejó el pincel inmediatamente. «Marco, ¿estás loco? Si te hubiera visto, pero a mí no me vio», interrumpió el niño, respirando rápidamente. «Y descubrí algo. Tiene una caja fuerte. Amo. Una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su oficina. Y dentro de esa caja fuerte guarda documentos, contrato, letras, pruebas de todo lo que hizo». Leonardo sostuvo al niño por los hombros, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes esto?». Marco tragó saliva. «Porque entré en su casa. Entré por la cocina, cuando los sirvientes estaban distraídos. Subí las escaleras traseras. Y lo vi, maestro. Lo vi abriendo la caja fuerte y poniendo algo dentro. Es arrogante. Crees que estás a salvo. Pero esa caja fuerte, esa evidencia, es prueba de todo». Leonardo soltó a Marco y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente acelerada, juntando las piezas de un plan que comenzaba a tomar forma. Si podemos acceder a esa caja fuerte, si podemos obtener esos documentos, entonces no tendremos que defendernos simplemente. Podemos destruirlo por completo. ¿Pero cómo?, preguntó Marco. «Nunca nos dejará entrar a su casa, no voluntariamente. No necesitamos que se vaya», dijo Leonardo, con una sonrisa peligrosa formándose en sus labios. «Solo necesitamos que nos invite. Y sé exactamente cómo hacerlo». Regresó a la pantalla, contemplando el retrato casi terminado de Antonio Verducci. El rostro pintado allí era una obra maestra de duplicidad. Exteriormente impecable, interiormente corroído por signos que solo un observador entrenado podría interpretar. La asimetría casi imperceptible de los ojos, que sugiere deshonestidad. La ligera contracción de los músculos alrededor de la boca indica crueldad contenida. La sombra específica debajo de la barbilla, que creaba la ilusión de un cuello ligeramente estrangulado, como si el retrato mismo se estuviera asfixiando bajo el peso de la culpa. «Terminemos este cuadro», dijo Leonardo, «y luego se lo entregaremos personalmente a Verducci. En su casa». Los ojos de Marco se abrieron como platos. «Pero maestro, eso es exactamente lo que quiere. Entrarás voluntariamente en la guarida del lobo». Leonardo asintió. «Exactamente, porque mientras él está distraído conmigo, admirando su propio rostro pintado, celebrando su victoria, tú estarás en su oficina, abriendo esa caja fuerte». «Pero no sé abrir cajas fuertes», protestó Marco. «No hace falta que lo sepas», respondió Leonardo, sacando una pequeña libreta donde anotaba sus inventos. «Porque yo te enseñaré». Durante las siguientes horas, Leonardo diseñó un ingenioso dispositivo, una herramienta hecha de pequeñas piezas de metal, que, al insertarse en la cerradura de la caja fuerte en la secuencia correcta, podía abrir el mecanismo sin dañarlo. Fue uno de los muchos inventos que mantuvo en secreto, fruto de su obsesión por entender cómo funcionan las cosas. Vieron cómo encajaban los mecanismos, cómo el mundo estaba hecho de engranajes visibles e invisibles. Marco estudió los dibujos con atención, memorizando cada detalle, practicando los movimientos con un viejo candado que Leonardo guardaba en su estudio. El niño tenía manos diestras y una mente rápida, y en pocas horas pudo abrir y cerrar la cerradura con los ojos vendados. «¿Estás listo?», dijo Leonardo, poniendo su mano sobre el hombro de su asistente.
Pero Marco, escucha con atención. Si algo sale mal, si sientes que estás en peligro, abandona el plan. Huir. No intentes salvarme. Simplemente escapa y sobrevive. El chico negó con la cabeza, obstinadamente. No te abandonaré, maestro. Nunca. Leonardo sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada, porque sabía que intentar convencer a Marco sería inútil. El niño era tan obstinado como él, tan incapaz de abandonar a alguien a quien amaba como Leonardo era incapaz de dejar de ver la verdad. En la mañana del tercer día, cuando la luz dorada de Florencia entró por las ventanas del estudio, Leonardo dio finalmente la última pincelada al retrato. «Está hecho», murmuró, retrocediendo para inspeccionar el trabajo terminado. Marco se acercó, mirando la pantalla con una mezcla de asombro y horror. «Es perfecto, maestro, y también es terrible». Leonardo asintió en silencio, porque lo que había creado no era solo un retrato, era un espejo que reflejaba no la apariencia exterior de Antonio Verducci, sino la arquitectura invisible de su alma corrupta. «Ahora», dijo Leonardo, tomando con cuidado el lienzo y envolviéndolo en tela, «demos este regalo al hombre que cree habernos vencido». La mansión de Antonio Verducci se encontraba en el corazón de Florencia, un imponente edificio de piedra pálida que reflejaba la riqueza acumulada durante décadas de exploración silenciosa. Leonardo y Marco llegaron a la puerta principal exactamente al mediodía, según lo acordado. Un sirviente los recibió con excesiva reverencia, esa clase de cortesía que ocultaba el miedo, y los condujo por pasillos decorados con costosos tapices y esculturas robadas a familias en quiebra. Verducci los esperaba en la sala principal, sentado en una silla de terciopelo rojo, como si de un trono se tratase. «Ah, mi querido Leonardo», dijo Verducci levantándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y trajo a su joven asistente. «¡Qué amable!». Leonardo colocó el lienzo envuelto sobre la mesa central. «Traje lo que pidió, señor Verducci, tu retrato, terminado». El comerciante se acercó lentamente, casi ceremonialmente. Sus manos temblaron levemente mientras quitaba la tela, y cuando sus ojos finalmente se posaron en la pintura, se quedó completamente quieto. El silencio que siguió fue asfixiante. Verducci miró su propio rostro pintado con una intensidad inquietante. Luego habló con la voz extrañamente ahogada. «Es magnífico. Me pintaste exactamente como soy». Leonardo no respondió, porque ambos sabían que esa frase tenía múltiples significados, y ninguno se sentía cómodo. Verducci finalmente se alejó de la pantalla. «Cumpliste tu parte del trato, Da Vinci. Eres libre de irte. No sufrirás ningún daño mientras mantengas la boca cerrada». Leonardo ladeó la cabeza. «Entendido, señor Verducci. No hay nada que decir. El arte habla por sí solo». «Maestro». La voz de Marco sonó detrás de él, fingiendo inocencia. «¿Puedo usar el baño antes de irnos?». La caminata fue larga. Verducci vaciló por una fracción de segundo. Negarse sería sospechoso. Estar de acuerdo era correr un riesgo, pero todavía creía que tenía el control total de la situación. «Por supuesto, chico». Al final del pasillo, segunda puerta a la izquierda. Marco le dio las gracias y salió de la habitación. Sus pasos resonaron en el mármol. Leonardo se quedó allí, a solas con Verducci, y cada segundo le parecía una eternidad. Necesitaba mantener al hombre distraído. Necesitaba asegurarse de que Marco tuviera suficiente tiempo. Luego empezó a hablar del cuadro. «¿Puedo mostrarle algo interesante en el retrato, señor Verducci?». «Algunos detalles técnicos que quizás aprecie». Verducci dirigió su atención a Leonardo, intrigado. «Por favor». Leonardo se acercó a la pantalla, señalando áreas específicas, narrando técnicas mientras su mente contaba los segundos. Pero entonces, Leonardo se dio cuenta. Se dio cuenta cuando el sirviente entró apresuradamente y le susurró algo al oído a Verducci. Notó la forma en que el comerciante se quedó paralizado. Se dio cuenta del momento exacto en que se dio cuenta de que había sido engañado. «¿Dónde está el chico?». La voz de Verducci salió como un látigo. Leonardo mantuvo su expresión neutral. «En el baño, como permitiste». «No me mientas», gruñó Verducci, agarrando a Leonardo por el brazo. «Mis hombres acaban de comprobarlo. Él no está allí». Un grito resonó en el piso superior de la mansión, seguido por el sonido de cristales rotos. Verducci soltó a Leonardo y corrió hacia las escaleras, seguido por los sirvientes armados. Leonardo corrió tras ellos, con el corazón latiéndole salvajemente. Irrumpieron en la oficina. Marco estaba parado en el centro de la habitación, con la ropa rota, un corte sangrante en la frente, pero en sus manos sostenía un fajo de documentos. La caja fuerte detrás de él estaba abierta, abierta como una boca acusadora. «¿Cómo te atreves?», empezó Verducci, pero Marco lo interrumpió. «Lo sé todo, señor Verducci. Préstamos ilegales, extorsiones, 3 asesinatos. Está todo aquí, de tu propia letra». Verducci palideció de ira. «Eres un chico muerto. ¿Y tú?». Se volvió hacia Leonardo. «Eres hombre muerto». Leonardo se colocó entre Verducci y Marco. «No lo tocarás». El comerciante se rió. «¿Y quién me detendrá? ¿Tú? ¿Un pintor?».
Leonardo respiró hondo. No somos nada, pero lo son, y señaló hacia la ventana, donde empezaban a elevarse voces desde la calle. Verducci corrió hacia la ventana y miró hacia abajo, con el rostro arrugado por el pánico. La plaza estaba llena de gente, decenas de ellos. Las personas que habían sido destruidas por Verducci ahora se reunieron, sosteniendo antorchas, exigiendo justicia. ¿Cómo?, susurró Verducci con incredulidad. Marco dio un paso adelante, a pesar de la sangre en su rostro. Porque les dije, pasé los últimos 2 días visitando a cada persona que destruiste. Le dije que hoy se revelaría la verdad. Y agregó Leonardo, tomando los documentos. También se lo dije a algunas autoridades. Levantó los papeles. Ahora tienen pruebas. Verducci retrocedió tambaleándose. Leonardo caminó hasta quedar frente a él. Estabas tan convencido de tu invencibilidad que no te diste cuenta de la trampa. Me pediste que pintara la verdad y lo hice, pero no solo en la pantalla. Pinté en los corazones de las personas a las que lastimaste, en los documentos que creías que estaban a salvo. Verducci intentó huir, pero los propios sirvientes le bloquearon el paso. Los guardias oficiales comenzaron a subir las escaleras. Leonardo tomó a Marco del brazo. Vamos. Marco asintió, pero antes de irse, se volvió hacia Verducci por última vez. Dijiste que los hombres valientes mueren jóvenes en Florencia. Se limpió la sangre de la cara, pero olvidaste mencionar que los hombres cobardes mueren solo. La luz del atardecer bañaba Florencia en tonos ámbar, cuando Leonardo y Marco finalmente cruzaron el puente de regreso al estudio. Detrás de ellos, todavía resonaban los gritos de la multitud, el sonido de las cadenas, de la justicia que finalmente se hacía. Marco caminaba lentamente, cojeando y con el corte de la frente vendado. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. El silencio fue reverente, como si ambos necesitaran procesar el peso de lo que habían hecho. Fue Marco quien habló primero. Maestro, ¿cree que pagará? Leonardo miró el río Arno. Él pagará, Marco, porque ahora todo el mundo sabe quién es, y una vez que la máscara se cae, nunca más se la vuelve a poner. ¿Y estaremos bien? Leonardo se detuvo y puso sus manos sobre los hombros del niño. Lo que hicimos no fue solo justicia, era documentación. Hice copias de los documentos, lo envié a otras ciudades. Si nos pasa algo, todo será revelado. Verducci lo sabe ahora. El chico sonrió por primera vez. Pensaste en todo. Leonardo le devolvió la sonrisa, pero había tristeza en ella. De nada, nunca en absoluto. Pero aprendí que la verdad, cuando está bien documentada, es más poderosa que cualquier ejército. Llegaron al estudio cuando la noche se apoderaba de la ciudad. Leonardo encendió velas mientras Marco se sentaba, exhausto. El maestro preparó té y se lo entregó al asistente. Beber ayudará. Marco obedeció y luego preguntó, Maestro, ¿cuándo supo de Verducci? Leonardo se sentó. Fue en la tercera sesión. Estaba contando una historia sobre su esposa, pero sus ojos se movían de una manera específica. Arriba a la hora de inventar, abajo cuando recordó algo cierto. Y la verdad no era amor, fue un alivio. ¿Entonces llevaste este peso solo? Leonardo asintió. Quería protegerte, pero la protección no es ignorancia. Tenías derecho a elegir. Y eligió quedarse a mi lado. Marco miró sus manos temblorosas. Estaba tan asustado por dentro, maestro. Pensé en rendirme, pero recordé lo que dijiste. Ese coraje no es la ausencia de miedo. Es pintura incluso cuando te tiemblan las manos. Es observar la verdad incluso cuando duele. Leonardo sintió un profundo orgullo. Aprendiste bien, Marco. El chico negó con la cabeza. Me salvaste, maestro. Me enseñó cómo transformar el dolor en belleza. Leonardo tomó un cuaderno y lo abrió en una página con unas manos dibujadas. Son mis manos, reconoció Marco. Lo dibujé en el primer mes aquí, respondió Leonardo. Sus manos no buscaron la perfección, buscaron la verdad. La perfección es estática, la verdad está viva. En ese momento supe que serías mi sucesor. ¿Sucesor? Pero todavía tengo mucho que aprender. Siempre lo haremos, dijo Leonardo. Todavía aprendo todos los días. El conocimiento es un viaje sin fin. Lo que importa es seguir observando, traduciendo lo invisible, preguntó Marco. ¿Ocultaste mensajes en el retrato? Leonardo sonrió. Es necesario descubrir algunas verdades, pero cada cuadro tiene 2 versiones, lo que ven los ojos comunes y lo que descifran los verdaderos observadores. Si alguien dentro de 100 años mira con suficiente atención, verá la confianza, la visión de un hombre que pensó que podía ocultar su alma. Marco se puso de pie. ¿Qué hacemos ahora, maestro? Leonardo miró alrededor del estudio. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Observamos, dibujamos, traducimos lo invisible. El mundo está lleno de gente que oculta verdades, pero ya vemos, y mientras veamos, la verdad siempre encontrará la luz. ¿Qué pasa si tengo miedo otra vez? Leonardo puso su mano sobre el hombro de Marco. Entonces vuelves aquí, consigue un cepillo, y recuerda que cada detalle cobra significado cuando decides observar. Recuerda que ver demasiado no es una maldición, es un regalo. Los dos se quedaron allí,
mirando bailar las velas. Florencia dormía sin darse cuenta de que dos hombres habían cambiado el curso de la justicia mediante la observación, el arte y el coraje. Y en algún lugar, encerrado en una celda, Verducci se miró las manos y finalmente comprendió. No importa que también ocultes la verdad, siempre habrá alguien mirando. Y cuando la máscara cae, no hay poder para reconstruirla, porque la verdad, una vez vista, documentada, traducida en arte, se vuelve inmortal. Si esta historia te conmovió, si comprendes el peso de ver más allá de la superficie, suscríbete a este canal, porque aquí revelamos el lenguaje secreto del mundo, los códigos en cada gesto, en cada detalle que transporta universos enteros. Leonardo nos enseñó que observar es revolucionario, que ver la verdad cuando otros prefieren la ceguera es valentía, y ese arte atraviesa siglos como testimonio de lo que importa. Gracias por mirar con nosotros. Hasta la próxima revelación.